Que Dios les bendiga. Un gusto nuevamente estar grabando otro video más para la gloria y honra del Señor. Vamos a leer este capítulo que está en Génesis. Pues ya leímos de este libro de Génesis 25 capítulos. Ahora vamos con el capítulo 26. Es un gusto pues compartir esta palabra tan preciosa, gratificante para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y aquí nos podemos dar cuenta de cómo el Señor pues trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Aquí como lo hizo con sus siervos Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente con los que seguían, y cómo Él va perfeccionando su obra, ¿no? A través de los tiempos, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Elizabeth Hernández, deseando, ¿verdad?, que el Señor me les bendiga a todos los que ven este video y los que no, ¿verdad? Igualmente que pedir por todos aquellos que aún todavía no se han acercado a los pies del Altísimo, y que el Señor les dé esa oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Porque los tiempos declinan, los tiempos están pues cada día más difíciles también, y necesitamos la cobertura de nuestro Creador en nuestras vidas. Y también, ¿verdad? Sabemos que aquí solo somos forasteros en esta tierra. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada, ¿verdad?, en Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él nos llevará a una vida donde ya no habrá más lamento, ya no habrá más lloro, ya no habrá más tristeza. Y sabemos que eso solo lo podremos obtener si buscamos la presencia de nuestro Dios, si nosotros le creemos y le pues exaltamos, ¿verdad? Y lo reconocemos en nuestros caminos, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 26, que contiene 35 versículos. Voy a tratar de leer, ¿verdad?, este capítulo todo, ¿verdad? Porque está bastante grande el capítulo. Quería hacerlo por decirlo así, en dos partes, en dos videos, pero me parece que mejor lo vamos a hacer en uno. Trataré de leerlo lo más rápido y de explicarle un poquito el contexto de este título, que es Isaac en Gerar. Aquí Gerar se llamaba una ciudad que él pues se fue a vivir en esa ciudad, pero aquí nos va a explicar cómo es que él llega a esa ciudad, ¿verdad? Recordemos que Isaac es el hijo de Abraham, el hijo que el Señor le había prometido a Isaac, y que pues él tuvo con su esposa, ¿verdad?, Sara, ya en su vejez. Ellos tuvieron a este hijo de la promesa, aunque ya pues Abraham tenía ya un hijo que era Ismael, ¿verdad? Pero no era el hijo de la promesa. Pero Isaac sí era el hijo que el Señor les había prometido. Bueno, vamos a darle lectura para no retardar más el video. Dice acá en el versículo 1: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dice el 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice el verso 5: por cuanto oyó Abraham mi voz,
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice en el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Dice el 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Dice el verso 9, y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Dice el verso 10, y Abimelech dijo, ¿por qué no nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Dice el verso 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocara este hombre o a su mujer de cierto morirá. Dice el 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Dice el 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice el 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Dice el 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Dice el verso 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dice el verso 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Dice el verso 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Dice el verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Dice el verso 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibna. Dice el verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Dice el verso 23, y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Dice el verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dice el verso 26, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Dice el verso 27, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Dice el verso 28, y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Dice el verso 29, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Dice el verso 30, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Dice el verso 31, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron,
y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Dice el verso 33, y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquellas ciudades Beerseba hasta este día. Dice el verso 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Bet Eteo, de Beri Eteo, y a Besamar, hija de Elón Eteo. Dice el verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Bien, hasta ahí llega el capítulo 26, hasta el versículo del 1 al 35 hemos leído. Bueno, aquí nos explica la historia de cómo fue que, igual manera como Abraham también anduvo, vea, en varias tierras, el Señor lo llevó por varios lugares, hasta pues para poder llegar, vea, a esa tierra que el Señor le había prometido. Que en aquí vemos cómo el Señor le dice a Isaac que ese lugar va a ser de él, ahí donde él le ha dicho que se quede, vea, que es en Gerar. Dice acá que el Señor en el verso 1 dice que por esa gran hambre que hubo donde ellos estaban viviendo anteriormente, ¿verdad? Donde vivía Abraham, hubo una gran hambre, y entonces Isaac pues buscó donde poder ir a subsistirse, vea, de esa situación, y se fue para las tierras de Abimelech, dice. Era el rey de los filisteos en Gerar. Dice que se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto. Le dijo que no fuera a Egipto porque él quizás iba a ir a Egipto, pero él le dijo que no. Y habítale en la tierra que yo te diré. El Señor le iba a indicar a dónde debería de irse. Dice en el 3 que él le dijo al Señor que habitara como forastero en esta tierra, que no pensara que ahí se iba a quedar, ¿verdad? Sino que pensara como que solo estaba nada más por un tiempo. Y dice que él siempre lo iba a bendecir, a él le iba a dar esa descendencia, y a su descendencia, perdón, le iba a dar esas tierras, y confirmaré el juramento que le había hecho a Abraham, ¿verdad? Su siervo, dice. Dice el 4, y que le iba a multiplicar, así como también ya se lo había dicho a Abraham, que es de Isaac iba a haber una gran descendencia, como las estrellas e incontables, ¿verdad? Y dice el 4 que también le dijo que pues que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en su simiente, ¿verdad? Dice el verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Aquí hay 3 cosas. O sea, Abraham dice, oyó su voz y guardó mi precepto, dice el Señor, mis mandamientos, 2, mis estatutos, 3, y mis leyes, dice el Señor. Dice en el 6, y habitó pues Isaac en Gerar. Dice el 7, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su. Aquí vemos otra vez cómo se repite la misma historia, ¿verdad? Como ocurrió con Abraham, que cuando llegó a aquella tierra de los egipcios parece que fue, ¿verdad? Pero la cuestión es que llegó y le dijo que Sara era su hermana, ¿verdad? Por temor también de que le fueran a hacer algo. Igualmente aquí pasó con Isaac, ¿verdad? Y dice acá que sucedió después que en el verso 8 que él estuvo allí muchos días, y Abimelech, el rey de los filisteos, le miraba en una ventana, dice, y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, ¿verdad? Entonces como que le pareció raro porque ya no parecían que eran hermanos, ¿verdad? Como él había dicho. Y entonces vino Abimelech y llamó a Isaac y le dijo que ya había descubierto que esa no era su hermana, que era su mujer, y le respondió Isaac y le dijo que pues lo había hecho porque había tenido miedo de que le fueran a hacer algo, ¿verdad? Por ella.
Dice en el 10, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Pues por poco hubiera venido alguno del pueblo con tu mujer y nos hubieras traído sobre nosotros el pecado, porque acuérdense que el adulterio es un pecado muy grande, un pecado que si no pues vuelve uno de si no se arrepiente de eso, el Señor pues ha dicho que eso lo castigará, ¿verdad? Es un pecado que es como un pecado de muerte, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que pues si alguien está en una situación así, orar por esa persona para que Dios le entre en razón, ¿verdad? Que no vayan a venir a estas personas más después sus descendencias haya maldición, ¿verdad? O cosas peores. Pero aquí por eso aclara Abimelech a Isaac, porque le dijo, porque hubieras traído al pecado a mi pueblo, le dice en el 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocar este hombre o su mujer, de cierto morirá. Ahí está. Nadie podía hacerle nada a Isaac, porque como el Señor ya se lo había dicho, él iba a bendecir allí, en esa tierra, ¿verdad? Que no era de él, era forastero. Y entonces acá se confirma con el dicho de Abimelech, que mandó a decir a todo el pueblo que no fueran a tocar ni a Isaac ni a su mujer. Dice en el 12, y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y bendijo Jehová. Y lo bendijo Jehová. Imagínense nada más, en aquella tierra ajena el Señor bendijo a Isaac con múltiples bendiciones. Dice que le dio al 100 por 1. Sabemos que todo lo que creemos debemos de confiar en el Señor y que Él nos va a bendecir aún en los sitios que uno menos espera prosperar, ¿verdad? Que se siente uno como que... Pero sabemos que si creemos en el Señor, le creemos a su promesa, el Señor nos va a bendecir al 100 por 1, dice su palabra. Así como bendijo a Isaac en aquella tierra. Dice el 13, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, ¿verdad? Dice el 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos, aquí vamos a lo que sucede hoy en día, los filisteos le tuvieron envidia a Isaac por aquella gran bendición que Dios le había dado. Ocurre y muchas veces, a veces con una poquita cosa que uno tiene ya, hay otros que lo envidian, ¿verdad? Tal vez no es así como gran cosa, pero la envidia siempre está. Eso es bastante como que muy hoy lo vemos muy en día, pues que hay mucha envidia hoy entre a veces la familia, amigos. Hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Porque acá dice que ellos le tuvieron envidia, los de Egipto le habían tenido envidia los filisteos también, ¿verdad? Porque él tenía muchísimo, el Señor le había dado muchísimo, vea, mucha bendición con sus cosas, sus vacas, sus ovejas, sus sembrados, ¿verdad? Dice en el 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Mira hasta dónde había llegado la envidia, que hasta habían ido a cerrar el pozo, los pozos que Abraham había abierto por la envidia que le tenían a Isaac. Y dice que en el 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Aquí Abimelech muy tranquilamente le dice que pues que ha llegado la hora de mejor que se vaya, porque tiene demasiadas cosas y podía despertar, ¿verdad?, la envidia y podrían haber problemas. Entonces dicen al 7, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir, dice en el 18, Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Dice en el verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek,
porque habían altercado. Llamó a ese pozo Esek porque habían peleado por ese pozo, ¿verdad? Dice que riñeron con los demás pastores, ¿verdad? De la tierra de Gerar. Dice el 21, y abrieron otro pozo y también riñeron, también pelearon por ese pozo, y por eso le puso el nombre de Signa. Dice que en el 22, y dice el 22, se apartó de allí y abrió otro pozo, y por ese pozo no riñeron. Y llamó el nombre de Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Dice el 23, y de ahí subió a Beerseba, y dice el 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. El Señor siempre lleva pendiente aquella promesa, ¿verdad? Aun cuando pasa el tiempo y no se vean las cosas, pero el Señor siempre está pendiente a cumplir lo que Él promete, ¿verdad? Y si Él ha prometido que va a volver, es porque va a volver, ¿verdad? Y lo debemos de creer y permanecer siempre fieles o en la lucha. Bueno, también fieles es que hoy en día el Señor tiene una gran fidelidad para con nosotros, pero nosotros somos muy infieles con el Señor, pero hay que pedirle, ¿verdad? Porque Él merece de toda la gloria y toda la honra, merece nuestra fidelidad, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él nunca nos deja botados, desamparados en ninguna manera. Por eso acá dice en el verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Dice el 26, Ahimelech vino a él desde Gerar, y a Uzad, amigo suyo de Ficot, capitán de su ejército, gente que se había apartado de él porque no miraban en él nada, pues se apartaron. Muchas veces cuando la gente lo mira a uno que es pobre, que no tiene nada, se aparta de uno, lo miran con desprecio, a veces piensan que uno no es importante, pero cuando uno llega a tener, a veces aparecen aquellas personas que una vez te dejaron, y cuando te ven que el Señor te fructifica, ¿no? que te da su bendición, se acercan, ¿verdad? Algunos para bien y otros no para bien, pero el Señor todo lo lleva bajo control. Dice en el 28, ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora en nosotros, ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Eso venían buscando estas personas, que eran pues en aquel tiempo, que fueron para él en un tiempo pues el capitán de su ejército, dice ahí, y otro era amigo. Dice el 29 que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Dice el 30, entonces él les dijo, él les hizo banquete y comieron y bebieron. Es importante muchas veces que a veces así sucede, pero no hay que guardar resentimiento ni rencor, porque el Señor no quiere eso, ¿verdad? Hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a no tener resentimientos ni raíces de amargura contra nadie. Dice que aquí Él lo recibió y les hizo un banquete, ¿verdad? Y pues comieron y bebieron, dice 31, y se levantaron de madrugada y juraron el uno el otro, y Isaac lo despidió, y ellos se despidieron en paz, ¿verdad? Él los despidió en paz. Dice el 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Dice el 33, y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Dice el 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beer Eteo, y a Beersemat, hija de Elón Eteo. Acordémonos que Esaú es el primer hijo que nació de los gemelos, ¿verdad? Él fue el que nació primero, y después nació Jacob. Aquí dice que él pues se tomó por mujer a dos mujeres acá, que fueron
Judith y Basemar. Y dice acá que en el 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea que estas mujeres prácticamente les amargaban la vida a Isaac y a Rebeca. O sea que no fueron pues de bendición las dos esposas que Esaú pues había tomado. Así pues es como termina este título de Isaac en Gerar. Aquí pues el primero en tomar esposa fue Esaú, y pues fue para amargura de sus padres. O sea que no les hizo bien, no les hicieron bien estas mujeres no fueron llevaderas quizás con los padres de Esaú, o sea con Isaac y Rebeca. Es así, muchas veces ocurre. A veces los hijos se van con mujeres que no son pues las cuales uno como padre quisiera para ellos, y a veces por como ya el Señor sabe cómo lleva sus cosas, pero uno hay que orar por los hijos y pedir que el Señor pues les dé orientación en la vida y que nos ayude, porque los tiempos son cada día más tremendos y más difíciles. Hay tantas situaciones hoy en día, ¿verdad? Tantos problemas, cosas que se ven, pero Dios es un Dios que está siempre pendiente. Él no pues nos desecha, Él siempre ve que nosotros perseveramos en sus caminos. Él dice que Él estará siempre con aquellos que le busquen, pero con aquellos que le busquen de verdad, dice, creyendo que le hay, que Él no es un cuento, que no es nada más un decir, sino que es una total realidad para nosotros, ¿verdad? Y sabemos que sin Él nada podemos hacer, como dice su palabra, pero junto a Él somos más que vencedores. Así pues que creemos en nuestro Señor Jesucristo y sabemos que Él vendrá como Él lo ha prometido, y sabemos que le estamos esperando, y hay que pedirle que nos ayude, que nos esforcemos y que luchemos la buena batalla para poder tener esa preciosa corona y ese hermoso regalo que Él tiene ya pues dispuesto para nosotros, y nosotros pues le buscamos de todo nuestro corazón y pues mantenemos siempre firme nuestra frente, ¿verdad? En alto, buscándole en oración, en alabanza, siempre pues honrando y glorificando su bendito y poderoso nombre. Que nos ayude y nos aumente la fe, que nos permita pues poder estar en una vida pues tranquila, en paz, ¿verdad? También con todos, y que quite de nuestra mente todo pensamiento que no es agradable ante Él, ¿verdad? Porque solo Él nos puede ayudar en un mundo tan corrompido que está hoy, porque como dice su palabra, ¿verdad? Mucha gente se corrompe con el dinero, con las cosas de este mundo, ¿verdad? Con vanidades, con cosas, ¿cómo decir? Pues que contaminan el cuerpo, y eso es lo que hay que pedirle a nuestro Dios, que no contaminemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros debemos saber que tenemos que saber que nuestra vida no es nuestra, es del Señor. Él nos permite estar acá, y sabemos que después de acá, si vamos con Él, pues sabemos que Él tendrá cuidado de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma, porque Él lo ha dicho, que Él, cuando Él venga, y va a despertar a todos aquellos que duermen y que han dormido en Él, y los traerá con Él, y también despertará a aquellos que no, porque viene también el juicio, ¿verdad? Que es donde pues vamos a ir, donde el Señor va a apartar los que van a ir a la vida eterna y los que van a ir al fuego eterno, ¿verdad? Así que hay que pedirle a Dios que no seamos del fuego, que no seamos en el fuego de fuego eterno, sino que de la vida eterna con Él, ¿verdad? Porque Él es la vida eterna, ¿verdad? Sabemos que su palabra es fiel y justa y verdadera, y Él, como dice su palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea que Él todo lo cumple, y aquí lo hemos podido ver en la lectura, que Él no falla. Él siempre es fiel. Bueno, le damos gracias a todos los que han visto este video, y que meditemos en la palabra de Dios, leamos su palabra, busquémosla en la lectura, en oración, en la alabanza,
y busquémosle fervientemente que Él no fallará. Será hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Si tienen, pues denle like, suscríbanse y que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones. Se vino el chaparrón de agua. Bendiciones.